Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla en vivo de la llave Psi, perdón por la tardanza. Algunos problemillas, algunas demoras, pero aquí estamos finalmente para nuestro espacio habitual de todos los lunes, por lo general a las 19, hoy un poquito más tarde. Hola Ana María, ¿cómo te va? Perdona a todos y a todas eh, los que estaban esperando y bueno, estos minutitos de demora, pero acá estamos finalmente. Bueno, para no demorarme más, simplemente, como siempre, explicarles un poquito de qué se trata esto. Es un espacio de psicología pensada desde lo integrativo, desde una perspectiva múltiple, biopsicosocial y espiritual, junto con muchas otras disciplinas, para tratar de llevar justamente un pensamiento lo más abarcativo y lo más crítico posible, fomentar más que nada el pensamiento propio. Esa es la idea. Hola Eva, ¿cómo te va? Eh, Así que bueno, esa es la propuesta, por supuesto, la invitación a que participen, a que comenten, pregunten, interactúen, cuenten sus casos, sus experiencias, bueno, todo lo que ustedes quieran, porque de eso se trata este lugar. Hoy nos toca hablar de este espacio habitual de charlas, porque también suelo hablar de mitos, suelo hablar de casos clínicos famosos y solemos hacer una vez al mes el ping-pong de preguntas y respuestas donde la temática la eligen ustedes. Para quienes quieran seguirnos, estamos en las redes, Facebook, Instagram, TikTok, canal de YouTube, donde se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se van subiendo y de paso cuando estemos transmitiendo en vivo. Es en forma totalmente gratuita y a mí me ayudan mucho a que los canales sigan creciendo. WhatsApp es el 11 3209 6198 para también cualquier inquietud que puedan tener, y la página por supuesto layavepsi.net, donde van a encontrar todo lo que ofrece la llave Psi, cursos, talleres, seminarios, jornadas, además por supuesto de todos estos videos, meditaciones, y el mail layavepsi@gmail.com. ¿Está? Bien, vamos entonces a entrar de lleno en tema porque el tiempo es tirano y ya hemos arrancado tarde. Bueno, ¿de qué se trata esto de no hay cómo, ni dónde, ni quién? Lo vamos a ir tratando de desentrañar juntos. Y por supuesto, como siempre remarco, me pueden ir frenando, me pueden ir preguntando, pueden ir comentando si hay alguna cuestión que no termina de quedar del todo clara o sobre la que podamos indagar o profundizar un poco más. Este título o la elección del tema viene a colación de que una vez un paciente acorralado entre la expresión de un deseo que no logra poner en palabras y un cuerpo que en realidad no para de hablarle a través de sus síntomas, me dijo justamente eso, que no sabía ni cómo, ni dónde, ni con quién buscar. Y ese comentario me dio pie para pensar en esta charla y de paso pensar el lugar del paciente y del terapeuta. Y también el lugar del saber, de la verdad y del deseo. Ni más ni menos. Mi respuesta a esas tres preguntas es que no había respuestas y que él tendría que encontrarlas. Que el proceso de nuestro trabajo probablemente condujera a aventurarse por esos caminos, y no podemos desligar que en estos tiempos actuales estamos atravesados por una demanda enfermiza de respuestas, de atajos,
de tips. Hola Carlita, ¿cómo estás? Que ese a quien ponemos en el lugar de un supuesto saber nos diga cómo, nos diga dónde y nos diga con quién. Veamos que en estas tres preguntas no aparecen dos que yo creo que quizá deberían ser más importantes todavía para encontrar o mejor dicho, antes de llegar al punto de encontrar algo, ¿cuáles son esas dos preguntas que yo creo más importantes que uno debería hacerse? Es ¿por qué y para qué? ¿Por qué saber esas respuestas? El por qué para mí es crucial para comprender, para tomar conciencia, para encontrar, ahora sí, un sentido a lo que se hace y especialmente a lo que dejó de hacerse. En la charla Recordar, Repetir y Reelaborar, si se acuerdan, si no la pueden buscar en la página o en el canal de YouTube, a partir de ese texto freudiano, hablé de lo importante que es la terapia para empezar a poner palabras donde antes había una laguna del recuerdo que encubría un trauma insoportable para la psiquis del sujeto y por ende se reprimía al inconsciente. Entonces, a partir de recordar, es decir, de traer a la conciencia, se hace necesario dejar de revivir una y otra vez el trauma, de actuarlo en nuestras elecciones inconscientes, y para ello es necesaria la reelaboración, que no va a cambiar el recuerdo, pero sí lo dota de otra perspectiva, porque nosotros nos hemos movido a otra posición, a otro lugar, a otro dónde. Salimos de ese niño interior que quedó traumatizado en una edad X, que vive en un universo paralelo de esa existencia donde las emociones quedaron enfermas y bloqueadas, pese a que nuestro otro yo, el cronológico, vive en otra realidad, en sus otras esferas. Pero en lo emocional se da una suerte de división, una parte atrapada en ese pasado no sanado y otra parte acá repitiendo eso mismo en otros vínculos presentes. Entonces, si el por qué nos mueve del lugar, que en otras palabras nos permite llegar a un dónde, porque nada peor, diría nuestro amigo Lacan, que nada, que no tener un lugar, porque aunque ese lugar sea el infierno, es algo. La nada es la locura misma. El para qué es más complejo aún, porque nos lleva a la idea de un sentido. Y difícil conectar con un sentido si no aparece Eros, si no aparece el deseo, o si aparece mucho Tánatos, la pulsión de muerte, que esto también ya lo hemos tocado. Ambos sabemos que coexisten, ambos pulsan por satisfacerse, en una pulseada constante por ver cuál se lleva nuestra atención. Por lo que esta es una pregunta muy difícil porque requiere valentía y sinceridad para con uno mismo sin contemplaciones. Este sentir, a fin de cuentas, es llegar a un punto donde tenemos que detectar si estamos dando más de comer a Eros o a Tánatos, si estamos yendo hacia la vida o hacia la muerte, y preguntarnos hacia dónde queremos ir, si queremos vivir o morir.
Y no hablo de suicidio, o por ahí sí, pero en la forma que hemos visto los duelos patológicos, porque hay suicidios lentos que tienen relación con un dejarse morir, abandonarse, más que con un pasaje al acto desesperado para terminar con el sufrimiento. Si encontramos ese pulsar hacia la vida, la colosal tarea vendrá ahora por el lado de saber el para qué del para qué. Es decir, ok, me doy cuenta de que quiero vivir, pero ¿para qué? Y ese sentido, ese nuevo lugar, vuelvo al dónde, voy a tener que esforzarme en encontrarlo para que ese vivir tenga un sentir que acompañe. Para ese para qué es donde puede ayudar el cómo, porque el cómo debe ser meramente práctico. Si perdemos el tiempo, que es lo único que realmente tenemos en esta vida y es un bien sumamente escaso, si perdemos el tiempo en dilucidaciones, interminables sobre esto o aquello, vamos a quedar atrapados en la fábula de la lechera, que entre paréntesis se las voy a contar porque ilustra perfectamente estos tiempos ansiosos por respuestas, por llegar a un dónde que no sabemos bien ni qué es, ni cómo, ni quién, y mucho menos por qué o para qué. La fábula de la lechera nos cuenta que había una vez una joven lechera que caminaba con un cántaro obviamente de leche, para vender en el mercado del pueblo. Mientras caminaba, pensaba en todas las cosas que iba a hacer con el dinero que iba a vender. Se imaginaba comprando unos zapatos muy lindos para ir a la feria y para verse tan hermosa que todos los chicos se iban a acercar a hablarle. Bueno, tan ensimismada iba en sus elucubraciones que tropieza con una piedra y, por supuesto, el cántaro se rompe, derramando toda la leche, y con esto, adiós al sueño de las gallinas. Perdón, me había olvidado de esa parte. Se imaginaba, antes de comprar los zapatos, se imaginaba comprando unas gallinas que iban a poner un montón de huevos, que iba a vender en el mercado, y ahí sí, con eso se iba a comprar un vestido y se iba a comprar unos zapatos muy lindos para ir a la feria, y se iba a ver y se iba a sentir tan linda que se le iban a acercar a coquetear con ella a todos los chicos. Entonces, cuando tropieza, adiós al cántaro, adiós al sueño de las gallinas, adiós a los huevos, adiós al vestido, adiós a los zapatos, adiós a la fiesta. La moraleja es que el cómo es poner en marcha la rueda. A veces, por ahí es necesario recorrer el mundo. Esto es justamente un lugar común, esto de necesito como perderme en el mundo para encontrarme. A veces es necesario recorrer el mundo para llegar de vuelta al mismo punto de partida, pero cambiado. Y el camino es la excusa. Por eso la imagen que yo les ponía en el flyer. El cómo sería el paso a paso. No dejarnos llevar, como la lechera, por el engaño del imaginario, como veíamos en la charla de la semana pasada, esto que decía Lacan, sino en sostener una atención plena de ese mundo y de nosotros en ese mundo. ¿Para qué? Para incorporarlo, para hacerlo propio, ir registrando por dónde es y por dónde no es. Para esto hay que tener muy claro lo que vamos sintiendo en ese recorrido.
porque el cuerpo nos va a ir dando la pauta de ese bienestar o malestar a través justamente de lo sintomático. Y esto va respondiendo simultáneamente el para qué, el cómo, el dónde y el quién. Pero el quién, más importante de todos, que es el quién soy, no el quién me acompaña. Quién soy en ese mundo, mi sentido, pero además quién soy en el gran sentido de las cosas. ¿Qué me define? Tiene que ver con el ser. No ni con lo que tengo, ni con lo que creo que soy, con el ser. Y esta charla, la de hoy, que nos va llevando a este no hay cómo, ni dónde, ni quién, en cuanto a modelos tipo, modelos estándar, en cuanto a que las respuestas no pueden resumirse a modo de tips de vida o manuales de autoayuda, de espiritualidad, de cotillón. Cada uno es quien en su singularidad, hasta en la relación que cada quien, que cada sujeto hace del símbolo. El mundo simbólico varía de sujeto a sujeto según las coordenadas, según los dóndes simbólicos en los que ha nacido, las circunstancias de su vida, sus quiénes, y lo que ha hecho de esas circunstancias, sus cómo. ¿Estamos hasta aquí? Comentarios, dudas, preguntas, por favor, anímense, que para eso es la idea del espacio. Entonces, quién soy es la pregunta más profunda y compleja de todas, y en un aspecto nadie la puede responder. Saben, se estarán dando cuenta que me refiero a la dimensión de lo real lacaniano, esto que venimos viendo en las últimas charlas, la parte no simbolizable, la parte del más allá de este cuerpo biológico que respira, que siente, que piensa y que se piensa, ese más allá de su finito pasaje por este plano. Hola Manuel, ¿cómo va? Y sin entrar en cuestiones metafísicas de quiénes somos, que ya he bordeado, me interesa hoy esta pregunta en el aspecto psicoanalítico que apunta al quién relacionado a la verdad del deseo de cada sujeto. Porque es ahí a donde debe conducir la sanación terapéutica. ¿Y cómo se da cuenta de eso el terapeuta? Bueno, Lacan nos va a decir que aparece con la forma de la queja. De hecho, él va a definir a la verdad como una queja que nunca se puede decir toda. Aparece marcada por la división subjetiva. Manuel dice ya casi que somos amigos. Y sí, bueno, bien, porque está faltando voces masculinas en espacios como estos, así que bienvenido. ¿A qué vamos con esto? La excusa que toda persona se ha puesto alguna vez, ya sea en una terapia o no haciendo una terapia, es que el tema no es quién, es decir, no soy yo, sino la realidad que me rodea. Esto, sin ir más lejos, si se acuerdan, lo veíamos en el caso Dora, cuando magistralmente Freud la va llevando a través de inversiones dialécticas para acorralarla y decirle, básicamente, mirá cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas. Y de eso se trata, separar lo que es mío, donde eso que me aqueja soy yo,
y donde es del otro, del mundo. Lacan siempre nos va a llevar a ver entre líneas ese plus de lo que se dice. Y la queja enuncia verdad, por lo que tenemos que estar atentos a esa enunciación. La verdad habla y a través de la queja se insinúa en su función de causa para el sujeto. Cuando es ignorada por el otro, vuelve bajo la forma de una escena dramática que habitualmente es lo que llamamos acting out o acting, que es esa puesta justamente dramática en escena. Y se trata de animarse a seguir sus rodeos, a penetrar el sentido, ir más allá del encuentro con lo real. Heidegger, filósofo, yo decía al comienzo que nos vamos a ir metiendo por distintas disciplinas. Él desde la filosofía define la verdad para la concepción de la ciencia moderna como una certeza de representación. En otras palabras, yo tengo que tener al ente ante mí, adelante mío, para volverlo objeto que pueda ser explicado, que pueda ser calculado, que pueda ser estudiado, que pueda ser observado. Para Heidegger, la ciencia se va a convertir en investigación única y exclusivamente cuando la verdad se ha transformado en esa certeza que puede ser representable. Pero el psicoanálisis nos habla de un sujeto que está partido, que está dividido entre el saber y la verdad. En otras palabras, hay un inconsciente que opera como un saber del que no sabemos prácticamente nada. Carla, es buscar ese límite entre el yo y el otro, exacto, esa delicada tarea. Y dentro del yo, por supuesto, esos muchos otros yoes que me habitan. Entonces, la pregunta clave sería si ese saber inconsciente, es la verdad. Ese saber inconsciente que se nos presenta de camino a lo real, real con mayúscula, este real lacaniano, este real no simbolizable, que podemos abordar solamente, por supuesto va a decirlo esto Lacan, a través de la escritura, porque la letra funciona como borde. Si para Freud el sueño era la vía regia al inconsciente, para Lacan la escritura será la vía regia para aproximarnos a esa dimensión de lo real. ¿Real de qué? Real del goce. Fíjense cómo de a poquito vamos a ir metiendo conceptos, cuestiones de Lacan que son como bastante complejas de entender de otra manera. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Cómo venimos? De paso voy a ir chequeando cómo estamos con las transmisiones. A ver si está saliendo todo ok. Bien, parece que sí. Bueno. ¿Estamos bien hasta aquí? Solo se busca el saber a través de qué. Bueno, esto que estamos diciendo justamente, Carlita, es como ir llegando, todas estas preguntas están, una va disparando a la otra. Y yo creo que lo que en realidad deberíamos preguntarnos es por qué y para qué, que esas serían como más importantes, pero de todas maneras cualquiera de estas nos puede ir llevando a ese saber, que es a través de conocer
nuestro deseo. Estamos hablando del saber inconsciente. Pero bueno, ahora lo voy a ir explicando mejor, creo. Lacan va a definir el discurso como una estructura que más allá del registro de la palabra se sostiene en la escritura, que está todavía un poquito más allá, valga la redundancia, de la palabra, porque se compone de 4 elementos: el sujeto, el significante amo, que ya voy a decir qué es, el saber y el plus de gozar, o el plus de goce, que se va a sostener en otros dondes, en otros lugares, como el semblante, el goce, la producción y la verdad. Cuando Lacan habla de semblante, se refiere al objeto producido por el discurso del sujeto. Y según cómo están distribuidos estos términos en cada discurso, vamos a tener un lazo social diferente. Yo voy a dar algunos ejemplos ahora. Y cada discurso al mismo tiempo se va a ordenar a partir del semblante. De hecho, no hay discurso que no sea desde el semblante. Y la verdad es correlativa del semblante, porque encuentra en ese semblante su soporte. El significante amo, por su lado, lo que hace es definir la identificación primaria del sujeto como uno, como una unidad ilusoria basada en el desconocimiento de la división, esta ilusión de completud, de que no hay falta, de que no hay partición. Esta identificación, de todas maneras, no puede eliminar la división, porque un significante solo puede representar a un sujeto para otro significante. Esto que hablábamos de el reconocimiento a través de un otro, el deseo como deseo de reconocimiento de ese otro. Bueno, ejemplos. En el discurso histérico, donde el donde, y valga el juego este de palabras continuo, para justamente traer todo el tiempo el título de la charla, donde el semblante queda ocupado por ese sujeto dividido, que como que de alguna manera vislumbra su verdad en esto de que para ser deseado tiene que ubicarse en una posición, otro donde, otro lugar, de plus de goce. ¿Qué es esto del plus de goce? El plus de goce es función de la renuncia al goce por efecto del discurso. Esto es lo que va a dar lugar a lo que Lacan llama el objeto A, que es esa noción inalcanzable del deseo, que el deseo permanentemente se está corriendo. Nunca podemos alcanzar el deseo. Siempre se está moviendo. Es una zanahoria que todo el tiempo está corriendo y nosotros atrás. Entonces, el discurso del amo va a colocar el saber en ese extremo del goce, que le sirve para tapar esa división del sujeto, que supuestamente esta ilusión de completud, y por ende la articulación del fantasma como sostén del deseo. ¿Se acuerdan que cuando yo hablaba de esta noción de fantasma para Lacan, se refiere a cómo él interpreta la idea de Freud de fantasía? Es decir, nos está hablando de una escena que dramatiza un deseo inconsciente. Y Lacan va a insistir en la función protectora del fantasma, es decir, protege a todo sujeto ante el horror de lo real. Y va a tener una cualidad fija e inmóvil, como si fuera una cámara de fotos que está frenada, detenida en el tiempo. ¿Estamos? Y por ejemplo, en el discurso del analista, el lugar del semblante va a estar ocupado por el objeto A.
en correlación con el saber en el lugar de la verdad. Desde ahí se va a dirigir al sujeto del inconsciente para producir un significante amo. Uno que ahí sí, ubicado, va a abrir el interrogante sobre la relación de ese sujeto con la verdad de su saber inconsciente. ¿Esto se entiende o es muy rebuscado? Y esto va a ser posible como lo que habitualmente en terapia se ve como transferencia, el concepto de la transferencia, que es una función psíquica por la cual el paciente transfiere inconscientemente y revive en su terapeuta, esto lógicamente para evitar que lo haga en sus otros vínculos, revive antiguos sentimientos, afectos, expectativas o deseos infantiles reprimidos que tenía por otra persona. De hecho, el terapeuta está puesto ahí justamente como una suerte de espejo o pantalla para que el paciente pueda revivir todo esto y ponerlo ahí, sacarlo y proyectarlo en la figura del terapeuta. Bien, ¿cómo venimos hasta aquí? Carlita, sería el síntoma, sería una de las maneras, por ejemplo. En conclusión, un trabajo analítico no va a buscar la verdad del saber, sino todo lo contrario. Va a desnudar el saber de la verdad inconsciente. Si apuntara a una verdad máxima, universal, no llevaría a otra cosa que a un dogma, religioso. El objetivo es llegar a lo real de esa verdad para interpelar el goce. Bueno, acá tengo las dos versiones. Ana María me dice clarísimo y Carla Mazo. Bueno, ¿con qué venimos, Mazo? Carlita, a ver si lo podemos... Porque yo sé, Lacan no es fácilmente entendible. Es bastante compleja la cosa. A ver, el objetivo sería llegar a lo real de esa verdad inconsciente que es propia y singular de cada sujeto, que es la verdad del deseo, para poder interpelar ese goce. ¿Con qué se goza? Bueno, también esto es propio de cada sujeto, es donde tenemos que justamente interpelar ese goce para darnos cuenta dónde estamos ubicados. Y vuelvo a esto del dónde, en qué posición estamos. El terapeuta tiene que soportar ahí la transferencia desde su ubicación, desde dónde está ubicado. Y al ubicar el saber en el espacio de la verdad, lo que facilita es un saber distinto, uno que sí pueda ser cuestionado, no esa verdad o ese saber dogmático. Carla, lo real, el goce interpelado. Exactamente, ese es el punto. Y el goce, en este sentido, como barrera entre la producción y la verdad del discurso. Y como en el caso del analista va a representar un obstáculo entre el significante amo, esta idea de completud, y el saber asociado a la verdad. Pensemos, de vuelta, que el significante amo del que hablé antes no solo induce, sino que determina la castración. Por lo que el saber se reduce a síntoma
Y el sujeto ahí puede penetrar algo de lo real, un saber que será desde luego un saber fallido, pero que será justamente en esa falla donde esa verdad, su verdad, provoque un efecto, provoque un movimiento. ¿Está? ¿Cómo estamos ahí? Para por ahí hacerlo un poquito más sencillo, el placer, porque hay una diferencia que establece Lacan entre placer y goce. El placer va a estar de la mano siempre del deseo y el goce va a ir de la mano de la pulsión de muerte. Por ahí, desde ahí, creo que se puede entender un poco más. Y estamos hablando de cuando empieza a aparecer el dolor, cuando empieza a aparecer el malestar. ¿Está? Bien. Carlita, siempre ese saber fallido nos lleva a una verdad a medias. Exacto, porque si no estaríamos entrando en el terreno de las verdades absolutas. Encontrado ese quién, vuelvo a ese quién de la verdad inconsciente del deseo, lógicamente sabremos por dónde es y por dónde no. Según esto que decíamos recién, nos aliemos con Eros o con Tánatos. El cómo va a ser ese permanente ejercicio de recordar para no repetir, y esto fíjense cómo va desde lo singular a la historia universal, que los pueblos no olviden para no repetir y seguir relaborando, es decir, atención plena a cada instante. Y de paso como lo podemos ir hilando con distintas filosofías en esto de traer el mindfulness como meditación consciente y filosofía de vida. Y como vamos viendo, son todas respuestas internas que va dando o que dará el proceso de la sanación psicológica. Las respuestas externas se las podemos dejar, ahí sí, a quienes prometan verdades del otro tipo, las absolutas, que ya sabemos que por detrás esconden intenciones perversas de lucro, de manipulación, o que bajan certezas propias de un discurso delirante. ¿Está? Ahí más o menos estamos mejor, Carla, ¿se entiende? ¿Dudas, preguntas, cuestiones? ¿Cómo estamos? En el fondo, más allá de los conceptos complejos de Lacan, lo que me interesa que quede de esto, porque no es la idea que se acuerden que es esto de discurso de significante amo, relaciónenlo con lo que vimos de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, esto de el deseo, del deseo de ser reconocido por ese otro, pero más allá de estas cuestiones que son conceptos complejos, o lo que hablábamos del fantasma, se trata más que nada de porque las personas que llegan a terapia permanentemente se vienen como buscando ese que alguien les diga o les marque un camino de dónde, cómo, dónde buscar, cómo buscar, qué buscar, y el quién muchas veces puesto en un terapeuta o puesto en otra figura al que se le atribuye un poder que puede ser una pareja, puede ser una figura de autoridad, puede ser quien sea, puede ser un profesor, puede ser un jefe. Es arquetípico esto.
al que se le atribuye ese poder de amo, y donde se toma el discurso del amo como un saber que nos corre del lugar, que nos deja en un lugar donde después, por supuesto, es más fácil culpar a esa persona de nuestras falencias en la vida. Entonces las creencias hay que borrarlas de la mente, hay que reverlas, no hay que borrarlas, porque hay creencias que pueden ser buenas, Carlita, este es el punto. Es decir, bueno, primero ver qué es lo que hay ahí, porque también hay repeticiones que son buenas, entonces las cosas que son buenas, sostenerlas y potenciarlas, y las cosas que nos hacen daño, reverlas para poder modificarlas, para poder movernos del lugar, que es esto, el juego que hacíamos de movernos de ese dónde, de dónde estamos. Encontrarlo en nuestro ser, exactamente, pero hay cosas que están tan internalizadas que las confundimos con ese ser. Entonces, de vuelta también ahí, hacer un trabajo de desmalezamiento, ver qué cosa es de cada, a qué corresponde cada cosa. Y ver también hasta dónde, porque hay cuestiones que por ahí están tan arraigadas que se han vuelto prácticamente esencia, aún sea esencia equivocada, pero pasan a formar parte de una estructura. Lo que venimos también hablando, sí. Flor de trabajo. Bueno, sí, es flor de trabajo, sí, pero ¿sabes cuál es el tema, Carlita? Que es el que vale la pena, porque es el que te va a permitir pararte en otro lugar, en el lugar de tu deseo, en el lugar de tu saber inconsciente, en el lugar de poder detectar para dónde quiere ir tu deseo, y vos ahí decir, ok, vamos por ahí porque me hace bien, porque es sano, o no vamos por ahí porque me hace mal. Y ahí es donde viene lo difícil, porque muchas veces estas cosas no coinciden y hasta van en caminos opuestos. Si no, nos quedamos en la orilla muy superficial de reducir todo a la voluntad y la motivación. Y lamento defraudar algún que otro discurso o alguna que otra creencia de que no alcanza, y muy lejos de eso, pues si no sería muy sencillo y sí se reduciría la cuestión a un manual de tips motivacionales, de ejercicio de la voluntad, de la disciplina, etcétera, etcétera, donde cualquiera, apelando a esos recursos, podría transformar su vida. Y por más que encuentren mucho de ese discurso, lamento decir que no alcanza. Y si no, explíquenme qué es lo que Freud encontró con justamente la pulsión de muerte. Porque habría gente que va hacia boicotearse, hacia lastimarse, y no porque conscientemente diga, me encanta sufrir, me encanta pasarla mal, me encanta estar mal y me quiero enfermar, me quiero morir. No, hay un saber inconsciente que sí va para ese lado, y es de ahí de donde nos tenemos que correr, porque es ahí donde, esto que le decía a Carla, vale la pena, porque nos cambia radicalmente la existencia, donde uno se da cuenta que ahí sí la terapia funciona, que la terapia sana, que la terapia transforma, porque ese sujeto encontró un dónde posicionarse distinto, se ha movido del lugar, y para eso puede apelar muchas veces a un cómo, que es difícil que aparezca porque por lo general va a ir boyando por distintos
esto de, bueno, salgo a conocerme a través de dar la vuelta al mundo, puede igual ser una manera, porque no hay, el camino se hace al andar, pero por ahí el mejor lugar, el mejor dónde sería empezar a preguntarse estas cosas, ¿por qué y para qué? No hay resultados en libros de autoayuda exactos, es justamente hacerse estas preguntas difíciles, el ir dándose cuenta, el ir tomando conciencia del porqué de ese lugar, por qué la elección, por supuesto inconsciente, de esos lugares. Y esto nos remite a tener que sí o sí vernoslas y sanar nuestra historia, recordar, repetir y reelaborar. Ya lo decía Freud. Recordar para ver por qué repito, ese ya es el primer gran paso, llenar esos baches. Y ahí no se agota la cuestión, sino si repito, empezar a reelaborar para poder cambiar esa repetición por una repetición que me haga bien. Eso ya inevitablemente nos lleva a otros dondes, otros lugares, vamos encontrando el cómo y vamos encontrando el quién, que es posicionarme, tomar una actitud de vida donde me hago cargo, donde ya no hay un ceder el poder a un otro que tenga ese saber. Esto es lo que me interesa que quede claro de la charla, más allá de los conceptos difíciles de Lacan, que los traigo no para justamente sacar un saber, como si estuviera rindiendo una lección o un examen, sino para ir asociando por qué él habla de lo que habla, porque si no parecería como una cosa hasta rebuscada desde un intelectualismo al que no pueden acceder la mayoría de las personas. Y la idea sería tratar de bajar a Lacan un poco a la vida, al día a día, a lo cotidiano. Es recontra difícil porque ya decir objeto A, alguien que no tiene la menor idea de psicología, ¿y de qué está hablando este tipo? Bueno, entonces yo por eso bueno, cuando Lacan habla de objeto A, habla de esto, cuando habla de esto otro, habla de esto. No importa igual que no se lo acuerden, porque de hecho no se lo van a acordar y no es la idea, sino de eso, justamente, de tanto que lo vamos a ir explicando, que empiece a formar parte de, así como se han masificado un montón de conceptos freudianos, porque ya prácticamente todo el mundo sabe de qué se habla, por lo menos acá, o por lo menos en Buenos Aires, que es una de las ciudades más psicoanalizadas del mundo. Por lo menos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de un fallido, cuando hablamos de, no sé, eh, de un deseo, de algo reprimido, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí de a poquito con Lacan, que es bastante más rebuscado, en esto de ir explicando los conceptos y mechándolos y metiéndolos en relación con otras cosas, se pueda ir también eh, llegando a comprender y a que forme parte del discurso como con Freud. ¿Está? Si recordamos, dejamos de repetir. Exacto. Esa es la idea, Carla. Bueno, bien. Igual, lo que no se entiende, para eso están habilitados los comentarios. Cualquier cosa ahí la pueden dejar. Y bueno, la semana, sí, la semana que viene todavía, creo que no sé cuándo es feriado, pero bueno, va a haber una que, la que nos toque feriado, no va a haber ahí charla,
pero la próxima ya seguramente va a ser con uno de los mitos. Así que igualmente todo lo que a ustedes les interese, quieran, deseen, dejen los comentarios por escrito. Yo de eso también lo tomo y armo las futuras charlas o los temas de lo que sea, mitos, casos, eh, este tipo de temáticas habituales o el ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias. Gracias Belén, gracias Ana, gracias Emanuel, gracias Carla, gracias Eva. Muchas gracias por estar siempre ahí. Y nos estamos reencontrando la semana que viene, que no me acuerdo, si, insisto, si es feriado o no. Pero bueno, la próxima siempre a las 19, no como hoy. Bueno, nos estamos viendo. Chau, chau.